Mi esposa, Clara, y yo necesitábamos un respiro. La rutina de Lima, el tráfico gris, el estrés del trabajo, nos estaba consumiendo. Decidimos alquilar una casa de campo por un fin de semana largo en Lunahuaná. La oferta que encontramos en internet parecía demasiado buena para ser verdad, una casona antigua, descrita como rústica y con carácter, con un gran jardín y cerca del río. Las fotos mostraban paredes de adobe, techos de madera y un aire de tranquilidad. Parecía el escape perfecto. El dueño, un hombre mayor y de pocas palabras, nos entregó las llaves con una prisa que nos pareció extraña. Evitaba mirarnos a los ojos. Mientras se iba, se detuvo y nos dijo algo que, en ese momento, sonó como una simple peculiaridad. La casa es vieja, dijo, mirando el suelo. A veces tiene sus ruidos, sus mañas. No le hagan caso. La casa era, en efecto, rústica. Y enorme, demasiado grande y vacía para solo 2 personas. Tenía un aire pesado, un silencio denso que el canto de los pájaros de afuera no lograba penetrar. Al caer la noche, entendimos a qué se refería el dueño. Empezaron los crujidos en el piso de madera de la planta de arriba, aunque estábamos solos en la sala. Puertas que rechinaban lentamente en pasillos oscuros. Lo ignoramos. Casas viejas, que se asientan, dije, tratando de sonar convincente. Pero los sonidos se hicieron más específicos, más insistentes. Mientras intentábamos dormir, escuchamos el claro, inconfundible sonido de canicas rodando y rebotando en el suelo de madera, justo sobre nuestro dormitorio. Clara, que siempre ha sido más valiente que yo, se levantó, harta. Subió a investigar con la linterna del celular. El segundo piso estaba vacío, cubierto de una fina capa de polvo. No había muebles, solo sombras. Ni rastro de canicas. Volvió a la cama, confundida pero inquieta. Esa noche, el verdadero terror comenzó. Sentimos un frío repentino e inexplicable en la habitación, un frío antinatural que calaba los huesos, a pesar del calor de la noche de verano. Y con el frío, llegó un susurro. Una voz de mujer, tan baja y siseante que era imposible entender qué decía, pero sonaba como si estuviera justo al lado de la cama, en la oscuridad. Nos abrazamos bajo las sábanas como 2 niños, aterrados, conteniendo la respiración, hasta que los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana y los sonidos, junto con el frío, cesaron. Al día siguiente, lo primero que dijimos fue, nos vamos. Pero una estúpida mezcla de orgullo masculino y la idea de que estábamos exagerando, de que perderíamos el dinero del alquiler, nos detuvo. Decidimos, en un acto de increíble insensatez, quedarnos una noche más. Durante el día, para escapar de la atmósfera opresiva de la casa, bajamos al pueblo. Mientras comprábamos agua en una pequeña tienda, le mencionamos a la dueña, una anciana de rostro arrugado y ojos sabios, la casa que habíamos alquilado. En cuanto dijimos la dirección, la mujer se santiguó, casi por reflejo. Nos contó la historia. Hacía décadas, en esa misma casa, vivía una familia. La esposa, una mujer consumida por unos celos enfermizos, se convenció de que su marido la engañaba. En un ataque de locura y venganza, envenenó a sus 2 hijos pequeños y luego se ahorcó en una de las vigas del segundo piso. Desde entonces, nos dijo la anciana, la casa estaba manchada. El espíritu de la mujer seguía allí, furioso, odiando a cualquiera que invadiera su hogar, especialmente a las parejas felices. Volvimos a la casa con el corazón en un puño. Ahora el miedo tenía un nombre, una cara, una historia. Ya no era sugestión. Era real. Esa noche, el terror se desató sin disimulo. Apenas se puso el sol, los golpes comenzaron. No eran crujidos. Eran golpes fuertes, secos y violentos contra las paredes exteriores,
como si alguien intentara entrar a la fuerza con un mazo. Desde el piso de arriba, escuchamos el llanto desconsolado de un niño, que de repente se cortaba con un grito ahogado y un silencio sepulcral. Nos encerramos en el dormitorio, atrancando la puerta con una pesada cómoda de madera. Afuera, en el pasillo, oíamos pasos. Pasos pesados, furiosos, que subían y bajaban la escalera una y otra vez. La perilla de nuestra puerta empezó a girar violentamente, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Luego, los golpes cayeron sobre nuestra puerta, haciendo temblar la madera con cada impacto. Era una furia ciega, una rabia palpable. Clara lloraba en silencio a mi lado. Yo estaba completamente paralizado, escuchando los latidos de mi propio corazón. Entonces, de repente, los golpes se detuvieron. Un silencio absoluto, más aterrador que el ruido, cayó sobre la casa. Y en ese silencio, supe, con una certeza que no venía de los sentidos, que ya no estaba afuera. Estaba dentro de la habitación con nosotros. No la vi, pero sentí su presencia. El aire se volvió gélido, irrespirable. Un olor a flores marchitas y a tierra de cementerio llenó el cuarto. Sentí un roce helado en mi mejilla, como dedos fríos, largos y huesudos. Clara soltó un grito ahogado a mi lado. «Me ha tocado el pelo», susurró, con la voz rota por el pánico. La cómoda que bloqueaba la puerta se deslizó por el suelo por sí sola, como empujada por una fuerza invisible, abriendo el paso. En la oscuridad del pasillo no vimos nada, pero oímos su voz, ya no como un susurro, sino clara como el cristal, cargada de un odio milenario, susurrando una sola palabra que resonó en el alma: largo. No hizo falta que lo repitiera. Salimos de esa cama y de esa habitación como almas que lleva el diablo. Corrimos sin mirar atrás. Dejamos todo: ropa, billeteras, teléfonos. Corrimos descalzos por el camino de tierra hasta llegar a las luces de la comisaría del pueblo, donde nos refugiamos, temblando y llorando, hasta el amanecer. Nunca recuperamos nuestras cosas. El dueño, cuando lo llamamos, simplemente dijo «se los advertí» y colgó. A veces, Clara se despierta gritando, diciendo que ha soñado con una mujer de ojos vacíos que la observa desde los pies de la cama. Y yo, a veces, cuando estoy solo en casa, siento un frío repentino e inexplicable y me parece oler a flores muertas. Sé que algo de esa casa, algo de ella, se vino con nosotros esa noche. Relato 6. El guardián de la obra. Me llamo Ismael. Tengo 63 años y la mayor parte de mi vida trabajé como guardián, como nos llaman en Guatemala. Vigilante nocturno en obras en construcción en las afueras de la capital. Es un trabajo solitario, hecho de silencio, café recalentado y caminatas en la oscuridad. Aprendes a ignorar las sombras que se mueven y los ruidos que hace el viento al colarse por los edificios a medio construir. Pero hubo una obra, una urbanización de casas de lujo a medio levantar, que me enseñó que no todas las sombras son inofensivas y no todos los perros que ladran son de este mundo. Los obreros, durante el día, siempre hablaban del cadejo entre bromas y un miedo mal disimulado. La leyenda de los dos perros espectrales que aparecen de noche. Uno blanco, el bueno, que protege a los viajeros y a los hombres de bien. Y uno negro, el malo, con ojos de fuego, un heraldo de la desgracia y la muerte, que persigue a quienes tienen el alma torcida. Yo me reía. Cuentos de viejas para no ir a la cantina, decía yo. Mi única preocupación real eran los ladrones de cobre y herramientas. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual por el perímetro, lo vi. Al otro lado de la valla metálica, bajo la luz pálida de un único foco, había un perro. Pero era un perro enorme, mucho más grande que cualquier pastor alemán o rottweiler. Su pelaje era de un negro profundo, antinatural, que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba parado,
completamente quieto, observándome. Lo que me heló la sangre no fue su tamaño, sino sus ojos. Brillaban en la oscuridad con un fulgor rojizo, como dos brasas incandescentes. Por instinto, le grité. Le lancé una piedra que pasó cerca. El perro no se inmutó. No ladró, no gruñó, no movió un músculo. Simplemente me miró fijamente por un largo minuto, se dio la vuelta con calma y desapareció en la oscuridad de la maleza. A partir de esa noche, el perro negro se convirtió en una presencia constante. Siempre aparecía en el mismo lugar, a la misma hora, justo después de la medianoche. Nunca intentaba entrar. Nunca hacía ruido. Solo vigilaba, con sus ojos de fuego fijos en el lugar. Empecé a sentir que no me observaba a mí, sino a la obra en sí, como si esperara algo o a alguien. Dejé de reírme de las historias del cadejo. Una semana después, pasó. Estaba en mi pequeña caseta de vigilancia, bebiendo un café amargo, cuando escuché el sonido metálico y seco de unos alicates cortando la valla en el extremo más oscuro de la obra. Apagué la luz de un manotazo y me asomé por la ventana. 3 hombres, vestidos de negro y armados, se colaron sigilosamente en el perímetro. Mi protocolo era claro: llamar a la policía y no intervenir. Mi vida valía más que unas varillas de hierro. Tomé mi viejo teléfono celular, pero no había señal. Ni una sola barra. La obra estaba en un bajo, rodeada de colinas. Estaba completamente solo y desconectado. Los hombres se dirigieron con confianza hacia el almacén donde se guardaban las herramientas más caras. El pánico se apoderó de mí. Me escondí detrás de unos sacos de cemento, con el corazón martillándome en el pecho tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pero uno de ellos, al pasar, me vio. «Fei, allí». «El guardián», gritó. En segundos, me rodearon. Uno de ellos, el líder, me apuntó a la cara con una pistola oxidada. «Quieto, abuelo, o te llenamos de plomo. No hagas nada estúpido y mañana verás el sol». Cerré los ojos, resignado, esperando lo peor. En ese preciso momento, un gruñido profundo y gutural rompió el silencio de la noche. Un gruñido que no era de un animal normal, un sonido que hizo vibrar el suelo y resonó en mis huesos. Abrí los ojos. Parado en la entrada del almacén, bloqueando la única salida, estaba el perro negro. Parecía aún más grande que otras noches, con el lomo erizado como púas y los colmillos, largos como navajas, al descubierto. Sus ojos rojos ardían con una furia infernal. Ya no eran brasas, eran llamas. «Dispárale a ese chucho de mierda», gritó el líder a uno de sus hombres. El hombre disparó. El estallido resonó en toda la obra. Pero el perro no cayó. Ni siquiera pareció sentir el impacto de la bala. Simplemente inclinó la cabeza, y el gruñido se hizo más fuerte, más amenazador. Los ladrones estaban atrapados. Pero entonces, del otro lado de la construcción, desde las sombras junto a mí, apareció otra figura. Otro perro, igual de grande, pero de un blanco resplandeciente, casi luminoso. Sus ojos no eran rojos, sino que brillaban con una luz azulada, intensa pero serena. Se detuvo a mi lado, sin mirarme, posicionándose como un guardián silencioso. El cadejo blanco y el cadejo negro. La leyenda era real, y yo estaba en medio de ella. Lo que pasó después fue un torbellino de violencia sobrenatural que mi mente apenas puede procesar. El cadejo negro no atacó a los ladrones. Ignorándolos, se lanzó contra el cadejo blanco. Los dos titanes chocaron en el centro de la obra en una furia de colmillos y garras. No era una pelea de perros, era una batalla entre dos fuerzas primordiales, entre la oscuridad y la luz. El perro negro luchaba con un odio puro, ciego, mientras que el blanco se defendía con una calma feroz, interponiéndose siempre entre la bestia negra y yo. Los ladrones, aterrorizados,
Intentaron huir. Pero era como si una pared invisible les bloqueara el paso. Corrían hacia la valla, pero tropezaban y caían, incapaces de salir del perímetro de la obra. Estaban atrapados en la arena de esa lucha ancestral. La pelea duró lo que pareció una eternidad. El aire se llenó de aullidos que no eran de este mundo. Finalmente, con un aullido final de furia y dolor, el cadejo negro se retiró, cojeando visiblemente, y se desvaneció en las sombras de donde vino. El cadejo blanco se quedó un momento, herido pero victorioso. Me miró con sus ojos azules y serenos, y fue como si asintiera en señal de reconocimiento. Luego, también él se disolvió en la noche. Cuando llegó la policía, alertada por el disparo que algún vecino lejano escuchó, encontraron a los 3 ladrones acurrucados en una esquina, balbuceando incoherentemente sobre perros del infierno y ojos de fuego. Y me encontraron a mí, sentado sobre los sacos de cemento, en estado de shock, sin poder articular palabra. Renuncié al día siguiente. Ahora entiendo que el cadejo negro no estaba allí para robar. Estaba esperando a almas descarriadas, gente con maldad en el corazón. Y esa noche, las encontró. Y el cadejo blanco, él estaba allí para protegerme. No porque yo fuera especial, sino porque, a pesar de mis defectos, no era uno de ellos. Fui testigo de una guerra secreta y ancestral, y sobreviví para contarlo. Conclusión. Las carreteras solitarias, las montañas silenciosas, las casas viejas que crujen y las obras abandonadas de Latinoamérica guardan secretos profundos. Lo que has escuchado esta noche son solo ecos de un mundo que coexiste con el nuestro, un mundo que vive justo al borde de nuestra vista, en el rabillo del ojo. Estas historias, pasadas de generación en generación o vividas en carne propia, nos recuerdan una simple y aterradora verdad. No importa cuán moderna y tecnológica se vuelva nuestra vida, las viejas leyendas nunca mueren. Simplemente esperan, pacientes y eternas en la oscuridad, a que alguien baje la guardia, a que alguien tome el camino equivocado, a que alguien escuche un ruido y decida ignorarlo. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que no puedes explicar? ¿Has visto una sombra donde no debía haberla? ¿Has escuchado un ruido en la noche que te heló la sangre? Comparte tu historia en los comentarios. Queremos saber qué se esconde en tu rincón del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te atreves a escuchar más, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la oscuridad está llena de historias, y nosotros estaremos aquí para contarlas. Hasta la próxima.